Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Mirando atentamente el mapa de los Estados Unidos de América, me llamó la atención una cosa muy rara. Las fronteras entre los estados federales son muy atípicas en comparación con los de otros estados del mundo y muy parecidas a las fronteras de los estados de Australia, pero mucho más pequeñas, y no dejé de pensar y me pregunté por qué las líneas fronterizas son muy rectas y los estados tienen formas geométricas casi perfectas y claramente muy bien definidas, como si alguien o alguna fuerza externa en algún momento a principio del siglo XIX decidió construir y diseñar a propósito un país grande utilizando territorios que pertenecieron a otros países como Francia, España, México y Rusia, transfiriendo el control de estas tierras a los nuevos habitantes y dueños, entre comillas, a cambio de pequeñas compensaciones monetarias que en algunos casos, como por ejemplo el caso de Alaska, oficialmente se declaró que nunca ha llegado a Rusia. Muy curioso como de repente imperios como el Imperio francés, el Imperio español, el Imperio ruso y México transfirieron voluntariamente, entre comillas, el control de las tierras ubicadas en América del Norte en manos de los jóvenes Estados Unidos de América. He dicho voluntariamente entre comillas porque esta transferencia de hecho parece que no fue de todo voluntaria. Más bien se puede decir que se les pidió persistentemente hacerlo. En todos los documentos oficiales que supuestamente demuestran la venta de estos territorios no encontrarás la palabra venta o compra, sino transferencia de asignación o ceder temporalmente o definitivamente los derechos sobre un territorio. Veamos el caso de Alaska, el estado más grande territorial de Estados Unidos de América, con 1,5 millones de kilómetros cuadrados, un área que podía incorporar a Francia, España y Suecia todos juntos en su territorio, y cual por decisión del emperador y autócrata ruso Alejandro II fue vendido entre comillas a Estados Unidos de América en 30 de marzo de 1867, cuando de hecho se firmó el tratado por un valor de 7,2 millones de dólares en oro, es decir, en pesos oro según la orden de pago. Muy curioso es que nadie hasta 1732, cuando algunos marineros rusos llegaron a las costas de este territorio, nadie sabía que existe este territorio. En 1741 supuestamente crearon los primeros asentamientos y desde 1799 el territorio de Alaska pertenece oficialmente al Imperio ruso por los derechos del primer descubridor. Muy interesante, ¿no? Según los datos oficiales, Rusia realmente no recibió dinero por Alaska. Según la orden de pago, se transfirieron 7,2 millones de dólares, esto sería 11 millones de rublos en aquel tiempo, a la cuenta de Barón Steckel, el enviado ruso, lo que de hecho contradecía fundamentalmente los términos del acuerdo. Es decir, se transfirieron millones a uno de los bancos de Londres, desde donde se suponía que debían llegar a Rusia en forma de oro, pero esto no sucedió. A principios de julio de 1868, supuestamente los lingotes se cargaron en el barco de Orkney, pero el 16 de julio el barco se hundió, camino a San Petersburgo, por supuesto. La compañía de seguros de repente quebró
y Rusia no recibió compensación. En 1875 resultó que el desastre no fue un accidente. La explosión fue provocada por el ciudadano estadounidense William Thompson, quien sirvió en la división de sabotaje del Cuerpo del Servicio Secreto, es decir, SSC, durante la Guerra Civil estadounidense. 100 años después, en 1975, una expedición sovieto-finlandesa descubrió los restos del barco en el mar Báltico. El examen confirmó que hubo una explosión y un incendio en el barco, pero no había ni un solo lingote de oro. El documento ha sido elaborado solo en inglés y el francés y no hay documento original en ruso. Del texto del tratado se desprende claramente que Su Majestad el Emperador de todas las Rusias acuerda ceder a los Estados Unidos de América por esta convención inmediatamente después del canje de las ratificaciones de la misma todo el territorio y dominio que ahora posee dicha majestad en el continente de América y en las islas adyacentes, artículo 1 del tratado. Dado que en el texto del contrato no se indica la palabra vender, pero sí se indica la palabra ceder, vale aclarar qué significa esta palabra. Ceder significa otorgar o ceder el control físico a otro o renunciar a la posesión o el control sobre algo. Esto no implica una venta, es la concesión de permisos, por lo tanto la concesión de un arrendamiento o un interés inmobiliario subordinado o derivado del interés continuo del propietario. Al mismo tiempo, el propio tratado prevé la transferencia de los derechos estadounidenses para administrar territorios que no son de propiedad privada. Además, según el acuerdo, todas las iglesias de Alaska pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Rusa, así que, según la formulación, Alaska no se vendió ni se arrendó a Estados Unidos de América. El territorio fue transferido bajo el acuerdo de Seda, es decir, bajo el acuerdo sobre la transferencia del control físico sobre el territorio sin vender el territorio. Estados Unidos supuestamente pagó 7,2 millones de dólares pesos oro por Alaska al emperador ruso Alejandro II, 15 millones dólares pesos oro a Napoleón por Luisiana. México se vio obligado a ceder California a un comprador fuerte y persistente por los mismos 15 millones de dólares en pesos oro. 5 millones de dólares pesos oro parece que recibió España por Florida. En la imagen tienes el mapa en el que puedes ver claramente la extensión de los Estados Unidos de América entre 1783 y 1853, territorios cedidos, comprados entre comillas y anexados por el nuevo Estado americano muy rápido y en muy poco tiempo. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a los documentos oficiales si quieres profundizar e investigar un poco más profundo el tema. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.